Gracias. Un saludo a los internautas, a los amigos y amigas que navegan a través de las redes sociales. Mi nombre es Segundo Angamarca, soy de la provincia del Cañar, locutor quichua. Resido aquí en los Estados Unidos alrededor de 18 años. Soy originario de la parroquia Ingapirca, nacido en una comunidad llamado Sisid, Churhuayco. Desde muy joven, desde mi temprana edad, mi gusto y mi hobby, no sé decir así, era la comunicación, el arte también de pintura, de música. Yo me acuerdo que cuando tenía alrededor de 5 años más o menos, yo vivía en Sisid con mis padres y al lado vivían mis abuelos Juan Angamarca, mis padres son Manuel Angamarca y Francisca Nivelo. Entonces ahí tuve curiosidad más que todo. En esa comunidad hacían las fiestas de religiosas mezclado con la cultura, ¿no? Con las tradiciones, la música, la danza. En eso, bueno, mis padres se fueron a la feria un domingo y yo de curiosidad me acerqué a una fiesta que era de Taita Rafael Angamarca. Ya, bueno, hace muchos años falleció. Entonces me acerqué, como tenía alrededor de 5 años, a ver lo que, bueno, una curiosidad de un niño, ¿no? De que estaban bailando, festejando con la música, y vi a los dos músicos que un tocaba el violín y el otro tocaba la tambora, un tambora grande, ¿no? Y mi atención era de ver cómo tocaban la música, ¿no? Y la gente bailaba, se animaba, y veía que a los músicos les servían bien, ¿no? Les servían cuy con papa, el mote, chicha, el trago. Entonces vi que el que tocaba el tambora o el bombo que dicen se mareó, ya se emborrachó y ya no tocó más, ¿no? Y el violinista seguía tocando. Y yo me acerqué como al lado y dije, empecé a tocar el bombo. Entonces parece que seguía bien el ritmo, ¿no? Y me venía a mí a darle también la comida, ¿no? Felicitando, ¿no? Guambrito, tocas bien, bueno. Entonces yo me alegré y dije, no, pues estoy tocando bien. Eso fue una de las experiencias que tuve cuando era niño. Y lamentablemente, muy niño, 5 años, me dieron el trago y me había mareado, me había borrachado. Y ya después venimos a vivir en el Tambo. Mis padres bajaron al Tambo a vivir y yo me quedé con mis abuelos, digo con mi abuelo más que todo, ¿no? Y parece que no, mis padres querían que llevar, digamos, al Tambo que estudie en la escuela, ¿no? Y entonces yo también, igual después de 6 o 7 meses, seguí a mis padres. Y mi abuelo también, bueno, como estaba viudo, y siguió al Tambo, ¿no? Y bueno, alrededor de 7 años, ya en el Tambo, igual la curiosidad mío era el arte, ¿no? La música. Eh, Veía a mi tío tocar la guitarra, ¿no? Fidel Nivelo, que participaba en una iglesia evangélica en el Tambo. Y en ese entonces
me daban ganas de aprender, ¿no? Digo, ¿cómo se aprende? Por favor, tío, enséñame a tocar la guitarra. Y ahí mi tío decía que viniera todas las tardes y para enseñarle a tocar la guitarra. Aprendí a tocar la guitarra de 7 años más o menos. Y justo después de algún tiempo conseguí una guitarra donde un primo que vive en Chuichún, se llama Manuel Yupangui. Entonces él me dio una guitarra sin cuerdas, ¿no? Y me dijo, toma esto. Entonces traje la guitarra y conseguí cuerdas, puse las cuerdas y empecé a aprender a tocar la guitarra ahí. Ya desde los 8 años más o menos ya participé en un grupo de la iglesia con mi tío. Bueno, yo creo que en ese entonces era muy difícil conseguir a los guitarristas, ¿no? Porque no muchos sabían a tocar la guitarra. Entonces yo fui un niño de 9 años que ya aprendí a tocar, digamos 8 o 9 años tocar la guitarra y ya me contrataban, es decir así, para que tocara la guitarra en un conjunto, un grupo. Entonces ahí participé en conjunto Pueblo de Dios, después en Estrellas de Belén. Bueno, ya poco a poco fui participando también en otros grupos como el grupo Embajadores, también no me acuerdo, un grupo también que participé con ellos, casi 2 grupos más, y toqué también para el grupo de centro estudiantil de los jóvenes que participaba en un proyecto de becas. Y así fue naciendo en parte musical, ¿no? También me gustaba lo que es el arte de pintura, ¿no? Pintar. En la escuela mismo ya digamos, saqué lo que es el talento que uno tenía adentro, ¿no? Lo que es el arte, lo que es la música, el arte de pintar, de dibujar. Y inclusive yo buscaba un lugar, ¿no? Para poder pintar. Allá donde yo vivo en el Tambo había unos espacios así de ambiente cerca de una chacra, cerca de una lomita pequeña. Me sentaba ahí, empezaba a imaginar, a pintar, ¿no? Y ahí aprendí también a pintar, a dibujar. Y también me llamó la atención lo que es de escribir, lo que es la parte de escribir poemas, escribir lo que uno siente. Inclusive hasta ahora sigo escribiendo, ¿no? A veces viene ideas, cualquier idea yo la escribo. Algunas he publicado, algunas no. Digamos, es la palabra real como uno siente, ¿no? No es que busco unas palabras, es decir, académicas para poder hacer, ¿no? Es una palabra simple que uno mismo siente y habla, ¿no? Sale. Sí, como locutor, y yo inicié en el año 96, 95, 96 más o menos. En esos años yo inicié en lo que es la parte primero como reportero. Me llamó la atención mucho de hacer entrevistas, ¿no? De sentar con una persona, escuchar la historia, ¿no? Escuchar esa historia, esa expresión de la gente y documentar en una videocasetera, ¿no? Me acuerdo que la primera entrevista lo hice al alcalde, digamos en ese entonces, que estaba como candidato al profesor Eliseo Montalvo, quien se lanzó como primer alcalde del Cantón El Tambo, ya que en ese entonces se había digamos fundado ya el Cantón El Tambo y necesitaban ya para las elecciones.
Entonces me acerqué a él y hice la entrevista. Y esas entrevistas entregaba el audio, el cassette a Radio Ingapirca. Empecé a colaborar con, con los noticieros de la noche, ¿no? Del licenciado Rolando Sigüencia. Y posteriormente fui un poco adentrando a lo que es de la radio. Bueno, gracias también al señor Gabriel Pichisaca, quien me dio una facilidad para poder ingresar como colaborador, y al gerente, el señor Martín Samaniego, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces Gabriel parece que estaba viajando a Perú y me dijo, no sé si segundo quieres ayudar a dar noticias en la radio. Dije con mucho gusto. Entonces fue ahí que empezamos a hacer el programa de noticias con el compañero Jerónimo Vasco. Leíamos noticias del periódico directamente en quichua, ¿no? Aunque un poquito difícil, pero lo intentamos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya fui poco a poco, digamos, entrando, me fui más adquiriendo experiencias. Y bueno, gracias también a gerente de Radio Ingapirca y Gabriel Pichisaca, quienes me facilitaron para irme a Ciespal, a Quito, ¿no? Bueno, en ese entonces, como era todavía, estaban digamos, en campaña electoral, y todos los medios de comunicación tenían que trabajar de una manera objetiva, ¿no? En noticias. Entonces conocimos a Diego Kendo, a otros comunicadores, digamos, importantes del Ecuador, con mucha experiencia, ¿no? Y pasé una semana ya en Ciespal. Bueno, adquirí un poquito de conocimiento, bueno, nuevo todavía, pero muy bueno, la verdad. Y regresé a Cañar. Sí, eso fue el inicio, digamos, de mi experiencia, primeras experiencias, digamos, de estar en una radio como comunicador. Entonces, bueno, después mi idea era de algún momento trabajar en un programa, ¿no? En Radio Ingapirca. No sé cuál sería digamos, si no hubiera salido de la radio, no sé cuál sería mi rol ahí en la Ingapirca, ¿no? Pero bueno, quería hacer un programa. Justamente un día estaba escuchando Radio Rocío, entonces parece que había una notificación, un aviso que necesitaban un locutor. Entonces madrugué un domingo para la Radio Rocío, y bueno, justamente llegué ahí y había un locutor allá, y me dijo que ya habían conseguido un locutor. Bueno, le dije no. Estaba muy triste. Dije, ahora ¿de dónde voy? Voy a buscar otras emisoras. Tenía en mi mente la radio Voz del Pueblo allá en Azogues. Tenía también en mi mente Radio de Cuenca. Pero en Radio Juventud también de Cañar me había ido, pero no había tenido oportunidad de hablar con los gerentes, ¿no? Entonces, justamente en Biblián yo caminaba hacia la Panamericana para tomar nuevamente el bus hacia el Tambo. Entonces vino una idea, digo, pero si aquí hay una emisora también, Radio TVO, yo no sé dónde, pero voy a tratar de preguntar a alguien ahí en la calle. Entonces a alguien le pregunté, le dije, ¿dónde queda Radio TVO? Entonces me dijeron que se caminara hacia adelante, y ahí había una farmacia, encima de la farmacia estaba la radio. Entonces justamente me fui allá, y ahí es lo que primerito, un domingo en la mañana encontré al gerente de la radio, digamos, Fausto. El nombre es Fausto, el apellido ya se me olvidaba. Él me recibió, hablamos, le dije que yo estaba
buscando, digamos, de una manera para poder colaborar o trabajar en la radio, ¿no? Entonces dijo, ¿qué experiencia tienes? ¿En dónde has trabajado? Entonces le supe, digamos, decir que estuve en la radio Ingapirca apoyando, colaborando y bueno, que quería un programa. Entonces ahí me dijo que viniera la próxima semana para hablar con el dueño, ¿no? Porque el dueño era Patricio Ortega, que apenas había reiniciado la transmisión de la TVO por haber muerto, bueno, su padre, Telmo Vicente Ortega, había fallecido, entonces la radio estaba totalmente cerrado, ¿no? Entonces yo la próxima semana igual llegué digamos en la radio y encontré solamente con Patricio y no encontré con el gerente. Entonces dijo, no, vente otra semana y así, casi pasamos 2 meses de venir, de regresar nuevamente, nada, ¿no? Y al final encontré con el gerente, ya con el dueño también, para que me diese esa oportunidad. Entonces me dio una pequeña audición, ¿no? De leer un comercial, y entonces ahí parece que le gustó la voz, todo eso, ¿no? Y la propuesta mía era de hacer un programa de música andina, ¿no? Lo que la audiencia quería también, pienso, ¿no? Porque la música andina desde muy joven estaba en mí, digamos, era algo que me hacía sentir, ¿no? Esa vibra, esas melodías, las letras que salen directamente de un artista, de la naturaleza mismo. Entonces ahí me dieron la oportunidad de hacer un programa todos los domingos en la tarde, desde las 7 a 8 de la noche. Se llamaba Voces y Sentimiento Latinoamericano. Y bueno, así fue naciendo el mundo de la radio, locutor. Y entonces después de algún tiempo me dieron también oportunidades en lo que es la programación en la mañana. Se llamaba Amanecer Andino, y bueno, yo ahí desde las 5 de la mañana hasta las 8 hacía mi programa, ¿no? Y bueno, poco a poco fui desarrollando lo que es el mundo de la radio, ¿no? Ya. Sí, aquí para Estados Unidos vine en el año 97. Es decir, un mes de julio salí desde Ecuador. Bueno, antes de salir, bueno, mi trabajo era como secretario en la notaría primera del Cantón El Tambo. Ahí trabajé más o menos como 3 años y medio. Y bueno, doctor Romeo Gárate Pacheco fue digamos, el notario. Y lamentablemente, por situaciones económicas, más que todo en ese país, Ecuador, había el problema de esto, de los presidentes que no estaban estables. Decidimos salir de allá de nuestro país, ¿no? Apenas mi hija tenía 4 años de nacida, los dejé ahí en el Ecuador y partí para este país, ¿no? Y llegué en diciembre del año 97, casi cerca de 98. 6 meses en el camino, duro viaje. Ya la familia creo que estaba también resignado que había muerto. Bueno, no había comunicación, y al final esa valentía que uno tiene llega aquí en los Estados Unidos. Y al final llegué aquí y me instalé justamente por acá, por la 161, y en un apartamento donde vivía mi tío, ¿no? Y también mi compadre Segundo Caguana, comadre Rosa Quiroz y don Segundo Romero, y bueno, todos ellos vivían ahí. Entonces me dieron esa oportunidad de vivir con ellos un tiempo. Ahí, sí, aquí cuando llegué en este país me dediqué a la construcción. Empecé a trabajar en la construcción.
Eh, Empecé a buscar, endeudado también de muchos dólares por el viaje, por los intereses que subían de ese préstamo que hicieron. Entonces, y en la casa de mis padres hipotecado por la deuda. Al final, aquí conseguí trabajos en la construcción, así a veces, bueno, al principio es un poco difícil, ¿no? Porque no era como uno llega a un país desconocido, inglés, el idioma diferente, el ambiente mismo diferente, no era tan fácil, ¿no? Pero al final traté de luchar para poder buscar un trabajo y seguir más que todo en este país, ¿no? Un poco difícil. En el, bueno, en el mundo de la música, aquí empecé también después de haber estado aquí unos meses, casi un año, encontramos unos amigos, empecé a formar un grupo que se llamaba Génesis, pasé 3 años con ellos, tocábamos música nacional y ahí, bueno, a veces por algunas cosas que no nos va bien en el grupo, nos decidimos separarnos, ¿no? Y después también eh, nuevamente formé un grupo con mis primos, con unos amigos, unos vecinos del barrio, y formé un grupo que se llamaba el Grupo Sinceridad. Tuvimos como 2 años, algo así más o menos. Y después al final ya decidí a cantar solo, porque también me dediqué solista, ¿no? Cantaba en un festival que había como 30 artistas, participé en el festival y salí el ganador de este festival. Desde ahí empecé también a dedicarme un poco a lo que es la música y digamos a veces no nos yo creo que es la constancia, ¿no? A veces si no estás en constante creatividad, cuando no estás ensayando, practicando, eh, se te queda, ¿no? Entonces hay que ser constante, ¿no? Para poder hacer lo que sea uno quiera. Y al final lo que es la radio, la comunicación, ya empecé desde el 2009, 2010 más o menos, ahí cuando encontré a un compañero, colega, JQ, quien tuvimos esa oportunidad de conocernos y acercarnos un poco, y ahí me dio una oportunidad para que trabajara con Radio Canal Tropical de Nelson Fiallos. Tuve mi programa Gozadera Total del fin de semana, todos los fines de semana un programa de música, y ahí yo nuevamente retomando lo que es mi digamos mi arte de locución, ¿no? Y al final en el 2011 viendo la necesidad más que todo de expandir nuestra música, y aquí en este país no se escuchaba nuestra música nacional, música de todos de los compañeros artistas quichuas. Entonces decidí fundar la radio El Tambo Estéreo en el 2011. Era un mes de julio, eh, 14. No, perdón, abril, mes de abril, 14 de abril. Eh, entonces ahí empecé a lo que es la radio, buscando alternativas más que todo y viendo esa facilidad del internet, porque yo anteriormente había tocado la puerta a otras emisoras como el grupo Radial Delgado y con Radio Ingapirca mismo, con Radio TVO, algunas emisoras trataba de querer hacer desde aquí un programa, pero no se había concretado, ¿no? Entonces esa alternativa del internet me facilitó fundar la radio El Tambo Estéreo. El Tambo Estéreo fundé con la idea de mostrar más que todo nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura quichua, de nuestros pueblos, ya que aquí en este país existimos muchos, ¿no?
alrededor de unos 70% de quichua hablantes, o aunque no hablen quichua, pero son originarios de las comunidades quichuas, ¿no? Eh, ya, el tambo tiene dos significados. Es de vocablo quichua, que significa descanso y, y, y hospedaje. Y también en honor a mi pueblo, donde vio crecer a mí, ¿no? Desde los 6 años. Y ese pueblo es el Tambo, ¿no? Entonces por eso yo, en honor a mi pueblo donde crecí, puse en la radio el Tambo Estéreo. Y bueno, desde ahí poco a poco se había adentrando a lo que es la gente, ¿no? Va gustando a la comunidad, van interactuando con nosotros. Mi programa también siempre con esas ideas de acercar y motivar más que todo a mi comunidad quichua. Muchos de nosotros tenemos la idea un poco cerrado, ¿no? Decimos, yo soy indígena, yo soy quichua y nada más sirvo para trabajar. Pero yo les digo que nosotros, los quichuas, los indígenas, somos valientes. Somos valientes, sino que a veces el miedo que nos han hecho tener en nuestro país por la discriminación, de que tú eres indio, no sirves para nada. Entonces eso, cuando llegamos acá tenemos esa misma mentalidad. Pero poco a poco hemos ido ya, digamos, entrando, abriéndonos ese límite que tenemos, ¿no? Y acá en este país ya hay muchos también, tienen sus negocios, ya no están solamente en la construcción, el trabajo duro. Y la idea era eso, de motivar, ¿no? Motivar, de que hay mucha gente, a muchos le pasan, igual que a mí, igual que a todos, hay separaciones de matrimonios. Entonces después de esas separaciones nos quedamos totalmente devastados, ¿no? Y entonces la idea es de motivarles a esa gente, ¿no? De que cuando algo pasa tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con nuestras metas que tenemos adelante. Y musicalmente hemos entrado también con nuestra música, casi el 70-80% es música ecuatoriana y el resto ya música extranjera, ¿no? Y programas culturales también, bueno, desde el 2014 adentramos con nuestro programa cultural, que es el Quichua Hatari, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, donde traemos también a las personas que están trabajando en favor de reactivar nuestro idioma, nuestra cultura, y también traemos personas que están en nuestra comunidad, ¿no? Organizaciones, artistas, y hacemos entrevistas, ¿no? Dialogamos con ellos. Así hemos ido poco a poco creciendo en el campo, lo que es la parte de la radio, el Tambo Estéreo, y todavía seguimos invitando, ¿no? Seguimos invitando para que de alguna manera nos ayuden, colaboren, escuchando, ayudando a promocionar, y esto es seguir adelante. Bueno, Radio El Tambo Estéreo tiene mucho que dar aquí en los Estados Unidos. Hemos sido conocidos por todos a través de las prensas como New York Times. Hemos tenido reconocimiento del consulado también. Hay mucho que hacer, más que todo. Hay mucho que hacer. Yo solo no puedo hacer, pero en colectivo, uniendo los compañeros jóvenes, locutores, compañeros jóvenes aficionados a la locución, si nos uniéramos, tenemos muchas cosas que hacer aquí. Y eso espero. Hago un llamado más que todo a los jóvenes, a los padres más que todo, motiven a sus hijos para que no caigan en la droga, en el alcoholismo, en los vicios,
Y esta es una manera, la radio es una manera de aprender, ¿no? Esta es como una escuelita. Muchos de los compañeros vienen acá y ellos han dicho, hemos aprendido. Y yo también doy la oportunidad, ¿no? Porque aquí tenemos, es una radio, solamente nos falta la planta transmisora para poder hacer la transmisión a través de la FM o AM. Entonces, pero aquí ya tenemos esa iniciativa para poder aprender mucho. Sí, así es. Bueno, esa es la historia mía, una historia corta, resumida. Hay muchas cosas en la vida que se hacen, pero a través de este medio quiero invitarles a todos de que no nos caigamos. Si te pasó algo en tu vida, siga adelante. No es una enfermedad que dure 100 años, es algo que es pasajero, un momentáneo. Eso es para las experiencias de uno, ¿no? Cualquier cosa que pasa en la vida, eso le da más fuerza para seguir adelante. Gracias por darme esta oportunidad de compartir mi vida, ¿no? Algo que tal vez muchos no saben de mi vida, de mi historia, a través de este medio quiero es compartir. Gracias también a ustedes. Gracias.